Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, es un privilegio estar una vez más abriendo y exponiendo la palabra de Dios y damos gracias a Dios porque tenemos un estándar bien alto, ¿no?, en nuestra iglesia de cómo se debe predicar, y al escuchar los mensajes de cada domingo aprendemos nosotros cómo debemos estudiar la palabra y cómo debemos predicar. En esta mañana nuestro pasaje va a ser Filipenses capítulo 3, les invito a abrir sus Biblias allí. Si estás visitándonos o si tenés la Biblia que prestan aquí en la iglesia, está marcado el pasaje. Filipenses capítulo 3, nuestros versículos van a ser 20 al 21. Pero vamos a comenzar leyendo a partir del versículo 17. ¿Estamos ahí? Sí. Bien. Dice así, Filipenses 3, a partir del 17, dice: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Vamos, 4:1. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Bien, si prestaron atención a la oración de nuestro pastor, y si estuvieron viendo un poco de las Olimpiadas, de la eterna apertura de las Olimpiadas, no sé cuántas horas duró, pero con solo mirar eso nos podemos dar cuenta que estamos viviendo en un mundo totalmente pervertido, totalmente intencional y agresivo en cuanto a oponerse a Dios, a su palabra, a su evangelio. Y obviamente, al oponerse a Dios también se oponen a todos aquellos que se identifican como discípulos de Cristo. Los valores están patas para arriba, ¿no? Y escuchamos palabras como las que dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que llaman a lo bueno malo y los que tienen la luz por tinieblas y las tinieblas por luz. Parece como los tiempos de los jueces, donde todos hacían lo que bien les parecía a sus propios ojos. Estos son los tiempos en los que vivimos, no estoy dando ninguna novedad. Basta solo con prender la tele o mirar en el diario, los que todavía lo hacen, o en las redes sociales. Y es un mundo que está totalmente en oposición a la cruz de Cristo. Y este es un poco el contexto también donde Pablo escribe. Hay oposición al evangelio. Hay aquellos en quienes se oponían al ministerio de Pablo y en definitiva se estaban oponiendo al evangelio de Cristo. Hay falsos maestros que están enseñando doctrinas equivocadas, pero en nuestro versículo previo, en el versículo 18 realmente, dice: porque muchos andan, como les he dicho muchas veces y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos. No es simplemente o que son
ateos o que... No, está haciendo una declaración muy fuerte, enemigos de la cruz de Cristo. Y en contraste con lo que Pablo dice anteriormente, que debemos imitar de Pablo y de los que están con él y los que así tienen un testimonio digno de imitar, como escuchábamos el domingo pasado, porque imitaban a Cristo, tenían que tener cuidado con estas personas, que quizás profesaban ser cristianos, pero su conducta mostraba que no lo eran. Fíjense, dice versículo 18, que son enemigos de la cruz de Cristo. Después dice, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Estos son los enemigos de la cruz, los que viven para sí mismos, para saciar sus apetitos, sus deseos, cuyo fin es destrucción, van camino a la condenación, cuya gloria es su vergüenza, y ellos tienen su mente, su enfoque, sus pensamientos solo en las cosas terrenales. Pero en contraste, nosotros vamos a ver que nuestra mente, nuestro enfoque, tiene que estar en lo eterno. En Colosenses capítulo 3, versículo 2, se nos manda que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. ¿Y qué es la mira? Es nuestra mente, nuestro enfoque. Nosotros debemos estar viviendo en la tierra, pero con un enfoque en lo eterno. Entonces, quizás te preguntás de vez en cuando te sentís medio un sapo de otro pozo en este mundo, ¿no? Y donde ya estamos cansados de tanta hostilidad, gracias a Dios, no sé si es gracias a Dios la expresión correcta, pero no sufrimos persecución al punto de otros países, y muchos oran para que suframos persecución porque entonces predicaríamos mucho más el Evangelio. Pero ¿cómo nos mantenemos firmes en esta sociedad, en esta cultura que es totalmente hostil contra el Evangelio y contra nosotros? Bueno, hermanos, acá en nuestro pasaje que vamos a ver hoy, dice que nosotros no somos de esta tierra. Por lo tanto, nuestra mente, nuestro enfoque debe estar en lo eterno. Y esta mañana el propósito es que pongamos nuestra mente en verdades, en realidades eternas, para que seamos motivados a vivir en este mundo como a Dios le agrada, para que podamos permanecer firmes en un mundo que es hostil al mensaje de la cruz de Cristo. Entonces vamos a ver tres verdades en medio de esta exhortación, tres verdades en las que quiero que estemos meditando, tres verdades seguras que deben enfocar nuestra mente en lo eterno para poder permanecer firme. Fíjense ahí, versículo 20, la primera verdad que vamos a ver es que nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo dice, nuestra ciudadanía, y no se está refiriendo solamente a él o a los filipenses, que eran sus primeros lectores. Cada creyente en Cristo, esta es su realidad. Tu ciudadanía y mi ciudadanía está en los cielos. Quizás estás aquí, sos argentino o de otra nacionalidad, o tenés la ciudadanía europea, pero todo eso es secundario. Si vos sos un creyente en Cristo, primariamente sos un ciudadano del cielo, y eso es lo que debe definir tu vida. Y fíjense que dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. No dice, estará como si fuera algo futuro, ya es una realidad. Mientras vivimos en este mundo, nuestra ciudadanía ya es presente, es real, está en los cielos. Ahora, cuando dice ciudadanía, para vos y para mí, quizás pensamos en un ciudadano que va quizás a Italia. Yo conozco una compañera del trabajo que fue a Italia para hacer su ciudadanía, con el propósito de que si las cosas iban mal acá, cosa que no pasa, tenía una oportunidad de irse afuera y tener mejores oportunidades. Pero acá los filipenses entendían mejor que nosotros a lo que Pablo se refería, porque Filipos era una colonia romana, estaba en Macedonia, lejos de Roma. Aún así era como una extensión de Roma. Y los ciudadanos de Filipos eran ciudadanos romanos.
con todas las obligaciones que eso tenía, pero también con todos los privilegios que tenía. Ellos habían adoptado el lenguaje de Roma, la ropa de los romanos, sus costumbres, aún la arquitectura, todo estaba moldeado por Roma. Así que aunque no vivían en Roma, ellos sabían bien que debían comportarse como ciudadanos romanos. Ellos entendían bien lo que era vivir de acuerdo a un reino al que pertenecían, pero en el cual no estaban físicamente presentes. Por eso Pablo les dice que así como Filipos era una colonia romana, aunque estaba en una ciudad lejana de Macedonia, debían de manera mucho más gloriosa, más profunda, comprender que su ciudadanía estaba en los cielos, aunque ahora estaban en esta provincia lejana llamada tierra. Acompáñenme por favor a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17. Versículo 14 hasta el 16 vamos a leer. Juan 17, 14 dice, Jesús hablando, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús está diciendo esto acerca de sus discípulos y de aquellos que habríamos de creer. Y lo que dice es, no son de este mundo. Viven en este mundo, tienen que estar en este mundo. Estamos por un propósito para glorificar a Dios y para proclamar el Evangelio, pero no somos de este mundo. No sos de este mundo. No sé si alguna vez alguien te dijo, sos un extraterrestre. Quizás te lo dijo de mala manera, pero en algún sentido tenía razón. No somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. En Juan 14, 2 y 3 dice que Jesús fue al cielo a preparar un lugar para nosotros. Allí está nuestro hogar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y Jesús fue a preparar lugar para nosotros. Allí está nuestro hogar. En 1 Pedro 1:4 dice que allí nos está reservada una herencia. Una herencia. Y en Colosenses, acompáñame ahí, está después de Filipenses, Colosenses capítulo 1, versículo 13, porque tenemos que entender que esto solamente es posible no por nuestros méritos, no por nuestra capacidad o por algún trámite que nosotros hicimos. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó, nos transfirió al reino de su Hijo amado. Ya no somos parte del reino del mal, no estamos más esclavos, ahora fuimos libertados y Dios nos transfirió al reino de su Hijo amado. Entonces, el cielo es nuestra patria, nuestro hogar. Jesucristo es nuestro Rey. A Él le debemos absoluta lealtad. Su palabra, su ley, es nuestra autoridad máxima. Y nuestra vida entonces debe ser totalmente diferente al sistema y valores de este mundo. En Filipenses capítulo 1, versículo 27, Pablo le dice a los filipenses, solamente compórtense, y ahí es la misma palabra o la misma raíz de la palabra para ciudadanía, compórtense de una manera digna del Evangelio. Entonces, como ciudadanos del cielo, nuestro comportamiento debe ser como a Dios le agrada, digno del Evangelio, en conformidad a nuestra identidad. Así como los filipenses entendían que debían vivir de acuerdo a su ciudadanía de Roma, vos y yo debemos vivir como ciudadanos del cielo. Pero estamos hablando de verdades que deben confortarnos, animarnos para permanecer firmes. Pero con todo privilegio también vienen responsabilidades. Estaba buscando en internet lo que significaba ser ciudadano y hablaba de personas que tienen
privilegios, derechos que los protegen, pero también tenían responsabilidades con el Estado y con sus conciudadanos. Entonces, vivimos en un mundo hostil contra Dios, contra nosotros, y a veces dan ganas de tirar la toalla, ¿no? De bajar los brazos. ¿Para qué voy a seguir siempre chocando, queriendo ser un testimonio en donde estoy, cuando hay tanto ataque? Cuando a veces quizás lo que está en este mundo nos seduce. Pero debemos recordar esto: no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No te desanimes. ¿Sabés lo que pasa con este mundo? Es temporal, fugaz, efímero. Pasa rápido. No nos parece a veces. A veces parece que pasa como un reloj de arena con la arena mojada, que no pasa nunca para el otro lado. Pero es así, pasa rápido. Pero lo que nos espera en el cielo es eterno, es eterno. Entonces, ¿estás viviendo como un ciudadano del cielo? ¿Representando bien a tu rey? ¿Viviendo bajo su ley en obediencia? ¿Tenés una vida que se diferencia totalmente de este mundo y su sistema? Acá está en un contraste de aquellos que son enemigos de la cruz y viven para sí mismos, a decir: nosotros tenemos una ciudadanía en el cielo, vivimos para lo eterno. Si no estás pensando en estas cosas, y no pensamos mucho en lo eterno, estamos muy agobiados, enfocados por lo de ahora, por lo de hoy, por lo de mañana, qué tengo que pagar, qué no tengo que pagar. Pero necesitamos meditar en estas verdades. Empezá a hacerlo porque no hay nada más hermoso que pertenecer al reino de su Hijo amado. No hay nada más hermoso que estar en esta tierra esperando que un día estaremos en el hogar celestial, con nuestro Padre celestial. Muchos en este tiempo se sienten muy orgullosos de ser argentinos, sobre todo por los logros deportivos, más que nada por eso. Y es lindo ver aún en el mundo, como si vas y decís que sos argentino, oh, pero eso es totalmente vano a lo que debemos sentir nosotros por ser ciudadanos del cielo. No que nos llene de orgullo, sino de gratitud al Señor, porque Él nos transfirió del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Entonces, la primera verdad en esta mañana que debe confortarnos, animarnos para permanecer firme es que nuestra ciudadanía está en los cielos. La segunda verdad está allí también en el versículo 20, dice: de donde también ansiosamente esperamos un Salvador. La segunda verdad es que nuestro Salvador viene del cielo. No solo nuestra ciudadanía está en el cielo, sino que nuestro Salvador viene del cielo. Fíjense que dice: de donde, hablando del cielo, también ansiosamente esperamos un Salvador. Ahora, esto no es que, esperamos a ver si viene o no. Esto es una certeza. Nosotros lo estamos esperando. La palabra allí habla de esperar anhelantemente. Es una espera con expectación, con paciencia. Y habla de seriedad, compromiso al esperar un suceso. Nosotros estamos esperando que esto venga. Esto es lo próximo en el calendario de Dios, que nuestro Salvador venga y venga a buscar a su iglesia. Ahora fíjense que no esperamos un suceso en sí, estamos esperando a una persona. Dice: de donde ansiosamente esperamos a un Salvador. ¿Y quién es? El Señor Jesucristo. Tanto el término Salvador como Señor se usaba en ese tiempo muchas veces para el César. Se decía que el César era el Salvador del mundo y que el César, era el Curios, el Señor, el amo. Y cualquiera que se oponía a eso ponía una espada literalmente en su cuello. Y los cristianos decían: Curios, Cristo. Cristo es Señor, Cristo es amo. Y a Él es a quien esperamos desde el cielo.
Esta misma actitud dice Pablo en 1 Corintios 1:7, que debemos esperar ansiosamente la revelación, la aparición de Jesús. Ahora, ¿qué significa esperar ansiosamente? Porque por lo que entendemos a primera vista, esperar es quizás ser pasivo en algo, ¿no? Yo espero a que suceda algo. Pero acá vemos una expectación, esperar, pero de manera muy activa, preparados. Esto es como los novios esperando casarse. Creo que no hay ningún caso hoy en la iglesia, pero los que se casaron saben que el año o los meses previo a casarse no es un tiempo tranquilo. Estás esperando casarte, lo anhelás con expectación, no sé si con tanta paciencia, pero no es un tiempo tranquilo. Hay muchos preparativos, hay muchas cosas para hacer para ese día, y ese día finalmente llega. Y glorioso día, hermoso día. Hace 10 años nos casamos con Cintia, parece como si fuera ayer. Pero no fue ayer, ya lo ven. Pero es esa expectación. Quizás para los más jóvenes es esa expectativa que tenés cuando está por venir el Mundial, la Copa América, y haces todos los preparativos. Haces el fixture, pero no de la Copa, sino el de tu casa. ¿Quién va a venir? ¿Cuándo? ¿Quién va a traer la picada? ¿Quién? Y así con cada cosa que vos esperes con mucha anticipación. Esto es mucho más sublime, ¿no? Primera Juan, acompáñenme a 1 Juan 3. Voy a hacer mover un poquito la Biblia, está casi al final de la Biblia, 1 Juan. Capítulo 3. Versículos 2 y 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejante a Él porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿se tira a hacer la plancha? No. Se purifica así como Él es puro. Vive una vida de pureza. Esto no es que, viene Cristo, entonces ya está. No, vivimos una vida que a Él le agrada, vivimos en pureza como Él es puro. En 1 Juan, pero el capítulo 2, habla de estar listos cuando el Señor venga o querer huir en vergüenza. Y cómo el Señor nos va a encontrar. Si vas a estar con confianza, listo para cuando Él venga, o vas a querer huir avergonzado. El Señor puede venir ya, puede venir mañana, puede venir cuando estás haciendo aquello que sabes que no tenés que hacer. Puede encontrarte predicando el Evangelio, sirviéndole, o puede encontrarte viviendo una vida que le desagrada. Entonces, mientras esperamos, con paciencia, con expectación, con seguridad que Él viene, vivimos en esta tierra como a Él le agrada. Pensando que puede ser mañana, pensando que puede ser ahora. Pensá eso por un momento. Si yo te digo, en 30 segundos viene el Señor Jesús, ¿qué vas a estar haciendo? Se te ocurren 1000 cosas. Quizás salir a predicarle a aquella persona que nunca le predicaste, ordenar tu vida en algún área. Bueno, la Biblia dice que Jesús puede venir ya. Entonces así debemos vivir, conscientes, poniendo nuestra mente en eso. ¿Qué produce saber que Él viene pronto? No solo que vivimos en pureza, que estamos listos, sino en Santiago, capítulo 5, escuchen nomás, versículo 7, dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Y mucho más cerca hoy que cuando fue escrito esto. Primera Tesalonicenses, capítulo 4.
también hablando de la venida del Señor. Versículo 18. Perdón, voy a leer desde el versículo 13 para entender mejor. Dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Entonces, nuestros corazones deben ser confortados, vimos en Santiago, y debemos confortarnos unos a otros con estas palabras. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Ahora, déjenme tomar un tiempito para decir esto. El Señor, como leemos en nuestro pasaje, esperamos a un Salvador. Él es el Salvador. Él es aquel que murió en la cruz cargando nuestros pecados para ofrecerte la salvación. Pero al mismo tiempo, déjame decirte que Jesús es el juez justo. En Juan 3:16 y 17, pasaje que conocemos muy bien, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito o a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Perfecto. Porque Jesús no vino al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Sí? Ahora, 2 capítulos después, en capítulo 5, versículo 22, nos dice que Dios le dio a Jesús el ejercer juicio. ¿Y saben para quién es ese juicio? Para todos los que rechazaron. Porque el que cree no es condenado, tiene salvación, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Entonces, ¿vas a conocer o vas a esperar a Jesús como Salvador o un día lo vas a encontrar como tu juez? Y hoy es el tiempo donde Dios está dando la oportunidad para que creas lo que Él hizo por vos en la cruz. Él vino a morir no por su culpa, sino cargando nuestros pecados. Y la Biblia dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Entonces, hermanos, debemos estar alertas. Jesús viene, es inminente. ¿Cómo nos encontrará? ¿Cómo te encontrará? Esto es ciertísimo. Y Él viene pronto. Y lo esperamos ansiosamente. Pablo dice en 1 Corintios 16:22, usa la palabra maranata. Y eso significa el Señor viene. El Señor viene. Y en Apocalipsis 22:20, me encanta cómo termina el libro, dice, el que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto. Este es el Señor Jesús. Y Juan dice, amén. Ven, Señor Jesús. Ese debe ser nuestro deseo. Esta es una realidad. El Señor viene desde el cielo a las nubes a buscar a su iglesia, a su novia. Qué tremenda verdad, hermanos. Si no nos anima a esto, no sé qué lo puede hacer. Entonces, responsabilidad. ¿Cómo nos encontrará? ¿Estaremos listos? Y por otro lado, confortemos nuestros corazones con esta tremenda verdad. Tercera verdad en esta mañana. No solo nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestro Salvador viene de los cielos, sino en tercer lugar, nuestro cuerpo será transformado en el cielo o para estar en el cielo. Fíjense en el versículo 21, dice el cual, hablando de Jesús, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Esto habla de nuestra
glorificación. Los jóvenes hace poco escuchamos acerca de Romanos 8, ahí Tiago me hace que sí, Romanos 8:30, déjenme que lo lea para no equivocarme las palabras. Romanos 8:30 dice así: a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Saben que nuestra glorificación es tan segura como nuestra predestinación, como nuestro llamado, como nuestra justificación? Esto significa que va a ser nuestro estado final en la eternidad. Quizás no lo sabías, pero vamos a resucitar, o los que hayan quedado vivos van a ser transformados, pero no vamos a ser fantasmas en el cielo, no vamos a ser espíritu. Tendremos cuerpos totalmente glorificados. Eso es lo que hará el Señor. Dice que transformará. Esto es la completa y final redención de toda la persona. Aquellos que han muerto, su alma, su espíritu ha ido al cielo, un día, cuerpo y alma totalmente glorificados. Y fíjense que dice este cuerpo de nuestro estado de humillación. De nuestro estado de humillación. Ahora, nosotros sabemos que el Señor hizo las cosas todas perfectas y en su diseño hermoso, pero entendemos que nuestro cuerpo tiene limitaciones, está en decadencia. Yo tengo 38 años, me siento de 66 y hay algunos de 66 que se sienten mucho mejor de lo que yo me siento. Me doy cuenta que va avanzando la vida y surgen nuevos dolores, mis ojos cada vez están más apagados, no puedo hacer cosas que antes hacía y hago otras cosas que nunca me imaginé que estaría haciendo. Pero entendemos bien que nuestro cuerpo se va deteriorando. Un dolor de rodilla, un dolor de tobillo, una hernia, algo que no estaba nunca en mi cuerpo y ahora salió. Cada uno podría dar testimonio de eso. Pero no solamente es lo físico, es las consecuencias del pecado. Y aún la humillación última, humanamente hablando, la muerte. Y aún el proceso de la muerte es totalmente humillante. Pero fíjense lo que dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Al cuerpo de su gloria. Nos dará un cuerpo, transformará nuestro cuerpo a ser semejante al de Él. De un cuerpo de humillación a un cuerpo glorioso, como el de Cristo. Cuando Jesús resucitó, en Lucas 24 vemos que Él apareció a los discípulos. De alguna manera, este nuevo cuerpo glorificado, algunas leyes físicas no aplicaban, porque de repente apareció donde estaban ellos, pero los discípulos podían tocarle. Luego Jesús comió y dijo, los espíritus no comen, pero Él tenía un cuerpo y se nos dará un cuerpo totalmente transformado. 1 Corintios 15, vamos ahí porque vale la pena leer todo este pasaje, no todo el capítulo entero. Y si alguna vez tenés la oportunidad, creo que está en YouTube, escuchar el mensaje del pastor Reinaldo Self sobre 1 Corintios 15 y cuando llega a esto, porque es tremenda las cosas que aprendés. Por cuestión de tiempo solo vamos a mencionar algunos versículos. 1 Corintios 15 está hablando de la resurrección y de la resurrección corporal. Y el versículo 42 dice, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder.
Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Vamos al versículo 50. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe heredará, lo incorruptible. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Tendremos cuerpos totalmente preparados para estar en el cielo, para estar en la presencia de Dios para siempre. Al fin, este cuerpo que muchas veces es un vehículo para pecar, por eso constantemente necesitamos ser recordados y mandados a que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor, no presentarlos para el pecado, pero por fin tendremos un cuerpo que será un vehículo o un instrumento para adorar y servir a Dios perfectamente, como solo Él lo merece. Ya vimos que en 1 Juan 3:2 nos dice que seremos como Él es. Seremos como Él es. Y acá en Filipenses dice que recibiremos un cuerpo glorioso como el de Él. Entonces, ¿tenemos todos los detalles de cómo va a ser esto? ¿Todos los detalles? No. Y me encantó escuchar a Steve Lawson, un predicador que me gusta mucho, y él decía: si me decís que voy a ser como Jesucristo, con eso ya me basta. Nosotros queremos saber, ¿y allá será que tendremos 15 años? ¿Será que tendré los ojos azules como siempre quise tener? ¿Sabes qué? Serás como Cristo. ¿Sabes qué? Va a cambiar tu cuerpo, este estado de humillación, en conformidad al cuerpo de su gloria. Serás como Cristo. ¿No es suficiente eso? Es suficiente. Es glorioso. Ahora, ¿cómo lo hará esto? Porque también surgen muchas dudas y hace poco alguien me preguntaba: ¿pero cómo va a ser con los que murieron ahogados y con los que los despedazaron? Bueno, nuestra mente quiere ir a esos lugares, ¿no? Y contestar esas preguntas o esas curiosidades que a veces son genuinas, pero fíjense, dice que transformará nuestro cuerpo, nos dará un cuerpo en conformidad de su cuerpo de gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. En el ejercicio de su poder, y esa palabra es de donde sacamos nosotros dinamita, algo que es totalmente poderoso, Él tiene poder para sujetar todas las cosas, someterlas a Él, sustentar todo el universo, y con ese mismo poder va a resucitarnos, transformarnos, darnos un cuerpo glorioso. En Efesios 1:22 dice que Dios ha sometido todo, ha puesto todo bajo sus pies. Y en Colosenses 1:20 dice que Él sostiene todas las cosas, Él las sustenta. Y con ese mismo poder, con esa misma capacidad, nos dará un cuerpo totalmente transformado. ¿No anhelás ese día? Yo sí. En la práctica
tenemos que pensarlo mejor si es que lo estamos anhelando, ¿no? Pero anhelo ese día, donde ya, aún como Pablo, ¿no? Que sabía que quería agradar a Dios, pero estaba en este cuerpo y todavía luchaba con el pecado y no siempre hacía lo que sabía que tenía que hacer para glorificar a Dios. Pero un día, ya por fin, no vamos a tener más las miserias de la parte física, que es consecuencia del pecado, pero tampoco las miserias de nuestro propio pecado. Delante de Dios tendremos un cuerpo glorificado, preparado para adorar y alabar al Señor por toda la eternidad. Y eso lo hace con su tremendo poder, con el mismo poder que sujeta todas las cosas a Él mismo. Entonces esto debe traernos una hermosa esperanza. Nosotros cantábamos hoy, levantado yo seré y con Él estaré para siempre. Todo eso lo hace con su poder. Entonces, fíjense, capítulo 4, versículo 1, estas cosas son como el resultado, porque dice, así que, en base a lo que está hablando, hermanos míos amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor. Entonces, hemos visto tres verdades en esta mañana, tres verdades que deben enfocar nuestra mente en lo eterno. Esto debe ser un contraste, pero muy enfático, absoluto, contra los que viven como enemigos de la cruz, que viven para sí mismos, que viven solo para lo temporal. Y en un mundo donde es hostil a Dios, a su palabra, al Evangelio, a los cristianos, donde cada uno puede tener su opinión, pero guay, que vos digas, la Biblia es la verdad absoluta. Eso que están haciendo es pecado. Y ahí entonces vos no podés tener tu verdad, ¿no? ¿Cómo podemos permanecer firmes? Es pensando en estas verdades. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro Salvador viene del cielo. Y nuestro cuerpo un día será transformado. Entonces todo lo que vivimos acá tiene que ser orientado a eso, a vivir de acuerdo a estas realidades eternas. No caer en la mentira del mundo, no comprar la mentira que nos vende el sistema, de vivir para nosotros hoy. Sé feliz. Ese no es el propósito de tu vida. El propósito de tu vida y mi vida es que glorifiquemos a Dios. Viví para tu placer. Total, mañana, quién sabe. No, nosotros sabemos. Mañana hay una eternidad. Nuestra ciudadanía está garantizada en los cielos, nuestro Salvador viene del cielo y un día tendremos cuerpos glorificados para alabarle por toda la eternidad. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Vamos a estar pensando en estas cosas, trayéndolo a la memoria? Si queremos estar firmes en el Señor, necesitamos recordar estas verdades. Terminamos yendo a Apocalipsis 22, todos juntos. Quiero terminar con ese versículo, el número 20. El que testifica de estas cosas dice, el Señor Jesús mismo va a hablar, y dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Oramos. Nuestro Padre Celestial, estamos delante de tu presencia agradecidos por tu gran amor hacia nosotros, porque en Cristo nos has librado del reino de las tinieblas y nos transferiste al reino de tu Hijo amado. Ahora somos ciudadanos del cielo.
nuestra patria, nuestro hogar, está allí donde tú estás, Señor. Nuestro Salvador está allí, viene por nosotros pronto. Viene a buscar a su novia, la iglesia, a aquellos a quienes ha comprado con su propia sangre, su bendita sangre. Y un día seremos transformados, tendremos cuerpos preparados para poder estar delante de ti sin desintegrarnos por nuestro pecado. Seremos santos, seremos puros, como Él es santo, como Él es puro. Y podremos darte por toda la eternidad toda la alabanza y la gloria que tú mereces. Nada de esto, Señor, es por méritos nuestros, sino por tu gran amor y lo que Cristo consiguió en la cruz del Calvario. Entonces, Señor, ayúdanos a estar firmes en el Señor, pensando en estas realidades. Que cuando el desánimo caiga en nosotros, quizás por la oposición, en casa, en el trabajo, en donde sea, nosotros recordemos que no somos de este mundo. Nosotros podamos recordar que tu Hijo viene por nosotros y que un día estaremos en tu gloria para siempre. Ayúdanos, Señor, a tener bien presente que Cristo puede venir ya y amoldemos nuestra vida a tu voluntad, a tu palabra, y nos dé la urgencia también, Señor, de predicar a otros que aún no conocen a Cristo como Salvador y que si siguen así, su destino es perdición y un día el juez justo los condenará, irán al infierno. Danos pasión y amor por almas que están perdidas, Señor. Te ruego que haya sido tu palabra predicada con fidelidad en esta mañana, Señor, y uses aún las limitaciones del predicador. Que obres en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, vamos a terminar este tiempo cantando.